Gracias, Raúl. Pues como os decía, vamos a leer la ley del mentalismo, que es una ley que en sí no tiene mucho texto, es más, es una única frase, pero con mucho contenido. Con mucho contenido y de la que se puede desarrollar muchísimo y con mucho trabajo a nivel espiritual. Bueno, comienzo a leerla y después ya, si queréis, la comentamos un poquito. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial, que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándolo a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo, del conocimiento mental y psíquico, y entrar en el mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace tiempo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante que no la posea en mano llamará a la puerta del templo. Bueno, hasta aquí es lo que nos dice el Kybalión de la ley del mentalismo. Yo lo que entiendo y comprendo en esta ley, ya no soy... Gracias, Raúl. Pues como os decía, vamos a leer la ley del mentalismo, que es una ley que en sí no tiene mucho texto, es más, es una única frase, pero con mucho contenido. Con mucho contenido y de la que se puede desarrollar muchísimo y con mucho trabajo a nivel y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo,
en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándolo a su bienestar y desarrollo. El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo a nivel espiritual. Bueno, comienzo a leerla y después ya, si queréis, la comentamos un poquito. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial, que se oculta detrás de todas las manifestaciones,